Yo, ¿quieres relajarte en una playa con un trago en la mano sabiendo que tu dinero está trabajando duro para ti? Eso no es un sueño, es una inversión inteligente. Si estás listo para construir un futuro donde puedas alcanzar el estatus de millonario, te tengo cubierto. Hoy hablamos de los 6 principales ETF que puedes comprar. Aguanta. Y ve crecer tu dinero. Estos ETFs son súper confiables, tienen un gran potencial de crecimiento y no te van a vaciar la billetera con comisiones. Ahora, sé que los ETFs pueden sonar un poco aburridos, pero escucha esto. Un increíble 10% de los millonarios estadounidenses hicieron su fortuna con ETFs. No son solo para inversionistas elegantes, son para cualquiera que quiera alcanzar sus objetivos financieros. Los ETFs son como tener tus inversiones en piloto automático. Puedes diversificar tu dinero en lugar de preocuparte por acciones individuales. El problema es que hay tantos ETFs por ahí que puede resultar abrumador, pero no te preocupes. No te preocupes, los que estoy a punto de contarte son los mejores de los mejores. Piensa en ellos como la base de tu camino hacia grandes ganancias. Ya seas un completo principiante o ya tengas experiencia invirtiendo, o sí, no te pierdas el final del video, donde te guiaré sobre qué porcentaje de tu cartera deberías invertir en cada uno de estos 6 ETFs. Créeme, no querrás perderte esta oportunidad de asegurar tu libertad financiera. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con el primer ETF en nuestra lista. ETF SCHD. Como buscamos invertir a largo plazo, incluir un rey de los dividendos era imprescindible. Y SCHD es uno de los mejores fonds allá afuera con una historia de pagos de dividendos a largo plazo. SCHD se enfoca en empresas del S&P 500 con una historia de pago de dividendos consistentes y lo hace. No se limita simplemente a seguir a las empresas con los dividendos más altos. Selecciona acciones basándose en su fortaleza financiera y la probabilidad de que sus dividendos se mantengan en el tiempo. Esta estrategia busca ofrecer un flujo constante de ingresos a los inversionistas. $10,000 invertidos por Harry hace 10 años en este ETF se habrían convertido en $29,000 hoy, teniendo en cuenta que no es tan volátil como sus homólogos. Tiene un rendimiento de dividendos del 3,38% y ha dado un rendimiento del 11,58% en el último año a sus inversores. Además, tiene un ratio de gastos bajo de solo 0,06%. SCHD ofrece exposición a una variedad de sectores e industrias a través de sus participaciones. Esta diversificación ayuda a mitigar el riesgo al no depender excesivamente del desempeño de ninguna empresa o sector en particular. Si miramos las 3 principales participaciones de este ETF, en la primera posición con un peso de 4,04% tenemos a Texas Instruments, Inc., que diseña, fabrica y vende semiconductores a electricistas, diseñador de Tronics y fabricantes en Estados Unidos e internacionalmente. En segundo lugar tenemos la empresa farmacéutica Bristol Myers Squibb Co., con una valoración de 4,3%. Luego tenemos Lockheed Marketing, Dice Deal Corp., que es una empresa de seguridad y aeroespacial con 3 puntos. 99,98% de ponderación. El siguiente ETF en nuestra lista es el Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, que cotiza con el símbolo RSP. Este ETF ofrece un giro único en la exposición al S&P 500, a diferencia de los fondos tradicionales del S&P 500, donde dominan las grandes empresas. RSP asigna un peso igual a cada una de las 500 empresas. Solo para darte una idea de la alta concentración, las 10 principales empresas de un total de 500 maneras de al 32,78% en el índice S&P 500. El enfoque de RSP pretende reducir el riesgo de concentración. Forma el índice S&P 500 ponderado por capitalización de mercado tradicional a largo plazo. Casi todas las acciones en este fondo tienen un peso igual de 0,22%, excepto las 3 principales posiciones. Cosas que tienen un poco más. En la cima tenemos a la empresa de productos de almacenamiento, Micron con Technology 0,4% ponderado. Inc. Luego tenemos una empresa minera, Freeport-McMoRan Inc. Luego tenemos al gigante de la logística FedEx Corp con el mismo peso de 0,23% en el fondo. El reajuste ocurre trimestralmente en este fondo, lo que puede resultar en distribuciones de ganancias de capital más frecuentes en comparación con los fondos tradicionales del S&P 500. Esto podría ser un factor para los inversores en cuentas sujetas a impuestos. El RRSP tiene un rendimiento de dividendos actual de 1,52% y ha dado un retorno del 13,93% a sus inversores en el último año. Tiene una proporción de gastos del 0,20% debido al peso equitativo. RSVA tiene una inclinación hacia las empresas más pequeñas dentro del S&P 500. Esto puede llevar a potencialmente mayores rendimientos y a un periodo más prolongado. El tercer ETF en nuestra lista es QQQ. Si Harry hubiera invertido $10,000 hace 10 años en este ETF, ahora valdría $10,000.
convertirse en 52.865. Sí, eso es más de 5 veces tu dinero en solo 10 años. El CTF ofrece exposición a las 100 empresas no financieras más grandes que cotizan en la bolsa Nasdaq. Piensa en gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Amazon. Abróchate el cinturón, porque estas empresas son conocidas por su crecimiento explosivo. QQQ es uno de los ETFs más negociados en el mercado, lo que facilita la compra y venta de acciones. Además, su baja relación de exposición del 0,20% se traduce en comisiones mínimas, permitiéndote conservar más de tu rendimiento. Como ese déficit solo de crecimiento. Entonces, tiene un rendimiento de dividendos actual de solo el 0,58%, pero este ETF ha dado un retorno del 42% en el último año a sus inversores. QQQ está muy invertido en el sector tecnológico, por lo que probablemente le irá bien durante un auge tecnológico, pero podría tener dificultades en una recesión. Los 3 mayores componentes de este ETF son el rey de los sistemas operativos, Microsoft Corp, Toffee su ya animado de 0,74%. Luego tenemos a Apple Inc., con un peso de 7,40%, y Nvidia es la tercera mayor participación del fondo, con un peso del 6,31%. El fondo número 4 en nuestra lista es VATIC Semiconductor ETF, que se negocia con el símbolo de cotización SMA, Este fondo ha dado increíbles retornos del 78,47% a sus inversores en el último año. Si Harry hubiera invertido $10,000 en este ETF hace 10 años, sus inversiones ahora se habrían convertido en $90,800. Sí, lo escuchaste bien. Es una locura un retorno de 9 veces en solo 10 años. Este fondo ofrece exposición específica a las empresas que trabajan en la industria de semiconductores, que incluyen muchas empresas de capitalización media y empresas extranjeras que cotizan en bolsas de los Estados Unidos. Las 3 participaciones principales de este fondo incluyen a Nvidia Corp en la cima con un peso del 20,55% en el fondo. Luego tenemos a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR con un peso de 11,86%. Y en tercer lugar tenemos a Broadcom Inc. con una tasa de 7,689% en el fondo. Y mientras SMH ofrece diversificación dentro del sector de semiconductores, concentrados en una sola industria, esta falta de diversificación entre diferentes sectores podría magnificar las pérdidas si la industria de semiconductores enfrenta desafíos. En la fiebre del oro de la IA, los chips semiconductores y las GPU son las palas. Se proyecta que el mercado global de IA se dispare a más del 1% para fin de año. Llegar a $1 billón para el año 2030, que eran solo 62.350 millones en el año 2020. Así que el crecimiento en la industria de semiconductores no va a desaparecer pronto. Comenta abajo si tienes alguna acción de semiconductores en tu portafolio. Ahora hablemos de nuestro quinto ETF. Vanguard Information Technology Index Fund, que se comercializa con el símbolo VGT. Este fondo está diseñado para seguir el desempeño del índice MSCI de tecnología de la información de EE2U, que está compuesto por acciones de empresas grandes, medianas y pequeñas de EE2U dentro del sector de la tecnología de la información. El sector de TI está en alto crecimiento y es algo que podemos comprar y mantener para siempre. Este ETF ya ha tenido un aumento de precio del 40,24% solo en el último año. Tiene un rendimiento de dividendos actual de 0,69% y ahora un ratio de gastos bajo de solo 0,10%. Las tarifas de despido te permiten conservar más de tus ganancias en comparación con la gestión activa. Este fondo está altamente concentrado, con el 45% de sus activos en solo 3 empresas. Las 3 primeras posiciones de este ETF son Microsoft Corp. Nos vemos la próxima vez. La tercera posición, con una ponderación del 10,43%. El sector tecnológico es conocido por sus altibajos y el precio de BGT refleja eso. A corto plazo puede fluctuar mucho, pero como invertimos a largo plazo, esto no sería un problema. La tecnología es un motor importante de la innovación y el progreso económico. Al invertir en BGT, obtiene exposición a empresas a la vanguardia de estos avances. Esto posiciona su cartera para beneficiarse potencialmente del crecimiento a largo plazo en el sector tecnológico. El último ETF en nuestra lista es el Vanguard y el S&P 500 ETF, que cotiza con el símbolo BBX. Con muchos fondos altamente concentrados para mantener en nuestra cartera, también debemos considerar tener un fondo equilibrado como VO, que es uno de esos ETFs. VO sigue todo el índice S&P 500, manteniendo cada acción en una proporción aproximadamente igual a su peso en el índice, dándote un pedazo de 500 de las compañías más grandes de los Estados Unidos a través de varios sectores, lo que ofrece un equilibrio entre el potencial de crecimiento y la generación de ingresos.
Aunque BOO ofrece exposición al crecimiento a largo plazo del mercado estadounidense, no es inmune a la volatilidad a corto plazo. Las recesiones económicas o correcciones del mercado pueden causar fluctuaciones en el precio de BOO. En los últimos 10 años, este ETF ha dado un 12.66%, retornos que AGR a sus inversores y tiene un rendimiento de dividendos actual del 1.33%, pero ha dado un retorno del 29.59% en el último año a sus inversores, ya que también tiene un índice de gastos de tan solo 0.03%. Las tres principales posiciones de este ETF se mencionan a continuación. De nuevo, las tres empresas más grandes de Estados Unidos por capitalización de mercado. Microsoft Corp con un peso del 7.18%. Luego tenemos a Apple Inc. con 6.17%. Y Nvidia con un peso de 4.56%. Históricamente, el S&P 500 ha entregado fuertes retornos a largo plazo. Al invertir en BOO, esencialmente estás apostando por el índice. El crecimiento y el continuo crecimiento de la economía de los Estados Unidos y sus principales empresas. Si Harry quisiera invertir en estos 6 ETFs hoy, esta sería la proporción ideal que le sugeriríamos. De su presupuesto de inversión, puede invertir un 20% en SHD, BOO y QQQ. Entonces, el 10% en RRSP y el 30% restante en partes iguales en SMH y VGT ETF. Esto crearía una cartera bien equilibrada que podrá mantener para siempre. Por cierto, ¿cuáles de estos ETFs ya tienen su cartera? Comente abajo. Si has aprendido algo útil de este video, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte para más videos de finanzas súper asombrosos.